Hola, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy hablaremos acerca del periodo en la historia política de México durante el cual la nación estuvo bajo el control férreo y autoritario del militar oaxaqueño José de la Cruz Porfirio Díaz Mori, quien se adueñó de la presidencia durante más de 30 años. Así es, como ustedes pensaban, vamos a hablar del porfiriato. Desde noviembre de 1876 hasta mayo de 1911, México tuvo un solo jefe político, el general Porfirio Díaz. Pero durante 4 años de este largo periodo hubo otro general en la presidencia de la República, Manuel González, que en realidad la jefatura política del país fue conservada por Díaz, quien siguió durante su larga gubernatura las mismas directrices políticas de Juárez y Lerdo. Porfirio Díaz instauró una dictadura constitucional. La dictadura era real y la constitución era la fachada con la que pretendía ocultar la realidad. Mantuvo cuidadosamente la fachada, pero por medio de mecanismos que la mayoría de la gente no conocía, impuso en todas partes a sus candidatos y a través de sus ministros y agentes impuso a los diputados y gobernadores. Así su voluntad suplantó a todas las garantías establecidas por la Constitución y se convirtió en el motor y timón de toda la nación. Les quitó a los estados los cuerpos armados y organizó un poderoso y disciplinado ejército profesional, y puso junto a ellos a una policía federal y una rural, para mantener la paz en el campo. Durante el régimen de Díaz, México logró considerables avances, sobre todo en el terreno económico, y alcanzó un auge material sin comparación en su historia. Un ejemplo, el tren mexicano. En el siglo XIX los ferrocarriles eran los símbolos de progreso económico y todos los países querían construirlos. Aunque los primeros contratos para la construcción de ferrocarriles en México se habían firmado en la década de 1830, no fue hasta la década de los 1870 que los ferrocarriles finalmente se movían entre la Ciudad de México y el importante puerto de Veracruz. La inestabilidad política y la falta de capital fueron las causas principales por las que el desarrollo del ferrocarril en el país había avanzado tan despacio. La construcción de ferrocarriles fue una de las metas más importantes del gobierno de Díaz, facilitando el transporte de mercancías y permitiendo que los residentes de las zonas rurales pudieran dejar las granjas por trabajos en la ciudad. México bajo Porfirio Díaz, al igual que Estados Unidos y otros países en el hemisferio occidental, se modernizó a finales del siglo XIX y principios del XX. En 1908, Díaz aseguró en una entrevista con James Cleveland que México estaba preparado para la democracia y para un nuevo líder, una idea con la que coincidían la mayoría del país. Causas y consecuencias del porfiriato para México. El régimen de Porfirio Díaz tuvo como principal causante la rebelión de Tuxtepec de 1876, en la cual el caudillo se opuso a la reelección de Sebastián Lerdo de Tejada, motivada en parte por las frustraciones acumuladas por Díaz en sus sucesivas derrotas electorales, así como por la impopularidad reinante del presidente Lerdo, derivada del acaparamiento del poder por parte de Juárez y sus seguidores durante la restauración de la República. Durante su régimen, el presidente Porfirio Díaz y su administración modernizaron la economía y la industria de México. Empresas internacionales invirtieron en las minas que se encontraban en el norte de México, mientras que en las regiones centrales y del sur otras compañías reestructuraron las tierras de cultivo y las hicieron más productivas. Inversores extranjeros construyeron ferrocarriles, contribuyendo con ello a una mejora en las exportaciones. México pudo pagar su deuda internacional y reconstruir su infraestructura. México progresó económicamente para algunos, pero muchos más quedaron al margen. Las élites ganaron en riqueza e influencia, pero la mayoría de la población tuvo que aceptar la nueva situación, trabajando duro para poder sobrevivir. La llegada de nuevas haciendas y empresas a zonas rurales provocó que los granjeros y mineros mestizos se convirtieran en peones y que algunos pueblos indígenas se convirtieran en aparceros. Los hacendados y las compañías europeas y americanas contrataron capataces encargados de vigilar el trabajo en sus instalaciones. El gobierno de Díaz creó una policía rural, conocida como rurales, y desplegó tropas federales con el fin de mantener el orden por todo el país. La modernización del país produjo un crecimiento de la injusticia y de las desigualdades sociales. Principales personajes y acciones desarrolladas. De 1884 a 1911, Porfirio Díaz gobernó dictatorialmente, haciéndose reelegir sucesivamente, favoreció a sus partidarios con inmensas haciendas y promovió la llegada de capitales extranjeros en la minería. Mientras tanto, la mayor parte del pueblo mexicano sufría marginación y pobreza. José Yves Limantour ocupaba diferentes cargos políticos, principalmente en materia comercial.
En 1893 fue nombrado ministro de Hacienda en el gobierno de Porfirio Díaz, cargo que desempeñó hasta la renuncia de este en 1911. Durante su mandato mejoró considerablemente la hacienda mexicana, estabilizando el peso. Aplicó un programa de reducción de gastos, incrementó de ingresos, suprimió las alcabalas y nacionalizó los ferrocarriles. Francisco I. Madero. Desde 1905 fue opositor a la dictadura de Porfirio Díaz. En 1909 fundó el Partido Nacional Antirreeleccionista y lanzó su candidatura presidencial. En 1910 Porfirio Díaz lo mandó encarcelar, pero Madero logró escapar y lanzó el Plan de San Luis, iniciando una rebelión nacional. Poco después, Porfirio Díaz renunció y huyó a Europa. Francisco Madero tomó el poder y gobernó hasta febrero de 1913. José María Pina Suárez. Se afilió al Partido Antirreeleccionista, colaborando en la campaña política de Francisco I. Madero. Hechos principales. Hasta finales de siglo, los acontecimientos políticos más importantes fueron levantamientos, conspiraciones, rebeliones indígenas, conflictos y arreglos internacionales, y en la época de González, disturbios en la capital motivados por las fallas y la corrupción del gobierno. En los 31 años de Porfiriato se construyeron en México más de 19,000 kilómetros de vías férreas, gracias a la inversión extranjera. El país quedó comunicado por la red telegráfica. Se realizaron inversiones del capital extranjero en minería, agricultura, petróleo, entre otros rubros, y se impulsó la industria nacional. Al llevar a cabo este fomento, la administración de Díaz cometió dos grandes errores que pagaríamos como nación: el de abrir la puerta de par en par a las inversiones extranjeras y el de malbaratar las tierras desocupadas, vendiéndolas a quien menos las necesitaba. En esa época, varias ramas de la producción nacional se desarrollaron enormemente. La minería es la que logra mayor crecimiento y tuvo dos grandes novedades: el desenvolvimiento de la explotación de los metales industriales como el hierro, el cobre y el plomo, y la iniciación del beneficio de nuestros yacimientos petroleros. En la agricultura y en la industria no hubo procesos tan sensacionales. En la agricultura hubo aumento en los cultivos llamados explotación: café, azúcar, enequén y algodón. Y en las industrias progresó mucho la de tejidos de algodón. La metalurgia hizo algunos avances en el norte, donde la ciudad de Monterrey empieza a surgir como emporio industrial. El gobierno procuró contribuir al progreso nacional de tres maneras: realizando obras públicas, atrayendo capitales extranjeros y vendiendo las tierras inutilizadas. Bueno, y hasta aquí llegamos con el video. Antes de terminarlo, me gustaría aclarar que a partir de todo esto anteriormente mencionado, creo que surgen demasiadas preguntas como: ¿Díaz en realidad fue un villano o un héroe? Por todas las contribuciones que trajo a México. Es la pregunta del millón, más que nada. Y yo creo que podríamos resolverla analizando cada acción que hizo. Yo considero que así como tuvo acciones malas, también tuvo buenas. Por ejemplo, el ferrocarril, todas las aportaciones que hizo hablando económicamente o sobre los avances industriales, más que nada, que hubo aquí en México, creo que aportó demasiado y no creo que alguien más los haya podido aportar. Tal vez, a veces pienso y digo, tal vez lo hizo el tiempo que duró fue debido a todos los planes que tenía para México. Pero también tenemos la parte de lo que hizo de la dictadura, poner a cada persona que él deseaba poner en los puestos de mandatos y así teniendo ya como un sucesor. También eso pues estuvo gravísimo de su parte, así que no creo que haya sido una muy buena elección de su parte. Pero yo digo que estaríamos en un punto medio, ni villano, ni héroe, quizás. Y pues esta es la conclusión a la que llegué después de analizar a detalle cada proceso,
cada parte del porfiriato y las acciones de Porfirio Díaz. Espero que les haya gustado el video y bye.